Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la información. Soy Rafa y hoy os voy a explicar en qué consiste la reforma constitucional, lo que es lo mismo el título 10º de nuestra Constitución. Pero sobre todo, como hago siempre, me gustaría invitaros a que os suscribáis en nuestro canal de la información aquí en YouTube y recibáis en tiempo real cada vez que subamos este tipo de esquemas, porque os van a ayudar mucho a preparar vuestra oposición. Tened en cuenta que estos esquemas son relativamente sencillos para que podáis entenderlos, pero aprovecho un paréntesis y aprovecho para decirle a nuestros alumnos que en el aula virtual tenéis este esquema más desarrollado, ¿vale? Dicho esto, podéis aprovechar también para visitar nuestra página web de lainformacion.es y ver más esquemas, más vídeos y más test para ver cómo vais preparando esa posición. Y como digo siempre, os invito a que al final del vídeo participéis en el tipo test para ver si habéis comprendido bien este título 10º de la reforma constitucional. Dicho esto, vamos a empezar con él. Voy a intentar hacerlo lo más simple posible para que entendáis bien la Constitución. Pensad una cosa, la Constitución española está muy bien redactada y se va a proteger, ¿de acuerdo? Ahora vamos a entender cómo. Pensad también que la Constitución española es una norma rígida en cierta medida, es decir, es nuestra norma suprema, por lo tanto va a protegerse de posibles modificaciones. Cuidado, ¿me queréis modificar? Sí, pero vamos a hacerlo poco a poco y vamos a ver cómo se tienen que llevar a cabo esos procesos, ¿de acuerdo? Es rígida, pero permite cierta flexibilidad. Por lo tanto, vamos a entrar ya en materia. Estamos hablando de 4 artículos del título 10º, que son de 166, 67, 168 y 169, esos 4. Para que no lo olvidéis, el primero es 166, si le damos la vuelta al último número, tenemos el 169, que son los 4 artículos que regulan la reforma constitucional. Y para que entendáis un poquito más, el primero de ellos, el 166, el que establece quién tiene la iniciativa legislativa. De hecho, ¿quién puede? Para que lo entendamos, ¿quién puede cambiar o modificar la Constitución? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién tiene legitimidad? Pues solo, y como nos establece la Constitución española, el gobierno puede hacerlo mediante un proyecto de ley o el Congreso y el Senado a través de una proposición de ley. ¿De acuerdo? ¿Son los únicos? En principio sí, pero, ojo, nos deja una ventana abierta y nos dice, oye, mira, las asambleas legislativas de las diferentes comunidades autónomas que no tenéis poderío para poder hacer esa reforma, pero sí os dejamos que solicitéis unas posibles reformas. Por ejemplo, lo podéis hacer, solicitar esa reforma a través del gobierno, en cuyo caso volveremos a hablar de un proyecto de ley, o a través del Congreso y el Senado, en cuyo caso hablaremos de una proposición de ley. Pero insisto, no tenéis la potestad legislativa, la potestad de poder modificar eso, solo tiene el gobierno y el Congreso y el Senado. Y luego hay una vertiente muy importante que es el tema de la iniciativa popular. ¿Se puede modificar la Constitución? Bueno, pues la Constitución protege esa iniciativa popular y dice, bueno, oye, solo ciertas cosas, pero nada que tenga que ver con leyes orgánicas, nada que tenga que ver con sistemas tributarios, con títulos preliminares, cosas importantísimas no se puede hacer. Pero, ojo, una ley orgánica sí que prevé y dice, bueno, vamos a dejar ciertas iniciativas, pero ojo, esa iniciativa popular tiene que tener no menos, y esa es la clave de test, no menos de 500.000 firmas que estén acreditadas, no menos, ¿de acuerdo? Vale, pues ya sabemos quién tiene la legitimación para reformar la Constitución y ahora vamos a hablar de los dos procesos de reforma. Hablamos de dos, ¿por qué? Porque el artículo 167 me va a permitir un proceso de reforma llamado parcial de partes no esenciales, es decir, la Constitución dice, bueno, vamos a ver, si me quieres modificar, vamos a ver, lo que no sea importante vamos a hacerlo a través, o no muy importante, entenderme bien, a través del artículo 167 y luego lo que sea muy importante lo vamos a regular en otro artículo, en el 168. Pero empezamos con la reforma no esencial. No esencial es decir, ¿qué es lo que no sea vital? Lo vital lo tenemos claro, los derechos fundamentales, la corona, el título preliminar, pero bueno, vamos a ver, lo que no sea esencial, lo que no sea muy verdaderamente importante, lo vamos a hacer de esta manera. Y dice, oye, podemos hacer una reforma parcial de la Constitución mediante una mayoría de 3/5 de cada Cámara, es decir, 3/5 partes tienen que aprobar tanto el Congreso como el Senado esta posible reforma. Si esto sucediese, o si no sucediese, mejor dicho, en el caso de que no se dé, se creará una comisión paritaria de entre el Congreso y el Senado. ¿Qué significa una comisión paritaria? Significa igual número de miembros del Congreso y igual número de miembros del Senado. Formamos esa comisión paritaria, ¿vale? Y volvemos a votar. Ojo, en el caso de que no se aprobase, el Congreso podría aprobar esta reforma con una mayoría de 2/3, ya lo complico un poquito, de 2 de cada 3 tienen que votar a favor de esa reforma, pero ojo, pregunta de test, siempre y cuando hubiese obtenido una mayoría absoluta
en el Senado. Es decir, voy complicando la situación. ¿Me queréis reformar? Pero vamos a seguir una serie de pasos. Y luego no nos obliga la Constitución, dice, bueno, una vez que habéis hecho como es una reforma parcial, no esencial, no obligo a que se haga un referéndum de ratificación, solo en el caso de que al menos pues, un 10% de la Cámara lo solicite, pero no es obligatorio, porque como es una parcial de elementos no esenciales, bueno, permito que tengáis esa flexibilidad, ¿de acuerdo? Y vamos a lo verdaderamente importante, el artículo 168. El artículo 168 es el que protege a la reforma de la Constitución de los elementos más importantes. ¿Qué son los elementos más importantes? Pues, por ejemplo, el título preliminar, es decir, el título preliminar establece en qué consiste el Estado español, monarquía parlamentaria, valores superiores del ordenamiento jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, el título primero, capítulo segundo, sección primera, artículo 15 al 29, es decir, los derechos fundamentales. Señores, los derechos fundamentales no se pueden modificar, no puede venir nadie a modificarlos así porque sí, lo voy a complicar. O, por ejemplo, título segundo, la corona. ¿Va a venir alguien ahora a modificarnos así la corona de...? No, 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 no. Para poder modificar todo esto necesitamos hacer una reforma que, bueno, digo, viene regulado en el artículo 108, una reforma que pueda ser o bien parcial de elementos esenciales, como decíamos ahora, o bien la totalidad de la Constitución, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Como la Constitución se quiere proteger y quiere decir, ojo, 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 esto no puede modificarse de una forma tan rápida y a la alegría, no, 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 cuidado, voy a complicarlo. ¿Cómo lo complico? Para empezar, tiene que aprobarse por cada Cámara, por el Congreso y por el Senado, esta reforma con 2/3, algo complicado, es decir, 2 de cada 3 tienen que estar de acuerdo, ya es complicado, pero en el caso de que se diese lugar que el Congreso y el Senado con 2/3 lo aprobase, ojo, dice, disolución de las Cortes, ¿habéis aprobado esa reforma? ¿Queréis hacerla? Vale, vale, disolvemos las Cortes, fuera. Por lo tanto, en el momento en que se disuelven las Cortes, se vuelve a crear, bueno, hacemos unas elecciones generales, ¿vale? Votamos unas nuevas cámaras, vienen nuevas personas al Congreso y al Senado y dicen, ojo, hay que ratificar la reforma que querían hacer los de antes. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, en ese caso, esa ratificación, por cierto, el Congreso se la puede aprobar con una mayoría simple y se la paso al Senado. Y el Senado dice, ojo, para que esto siga adelante, el Senado tendría que aprobar esa ratificación por una mayoría absoluta. Fíjate si lo complicamos, es decir, todos, la mayoría absoluta, recordad que es la mitad más uno, Es decir, tienen que estar de acuerdo en esta reforma. Si eso se diese lugar, bueno, estaríamos hablando de un nuevo debate sobre un nuevo texto constitucional, que en cuyo caso volverá a complicarlo, diciendo que ese nuevo texto constitucional tendrá que ser aprobado por la mayoría de 2/3 de cada Cámara. Y si eso no fuera poco, en el momento que estuviera aprobado, obligatoriamente tiene que haber un referéndum donde el pueblo español diga si quiere o no, si ratifica o no ese nuevo texto constitucional. Fijaros cómo lo protege, Es decir, un proceso muy, muy complicado si queréis hacer reforma de elementos esenciales. Y para terminar, sí que me gustaría hablar también del artículo 169. El 169 ya es el que se protege a sí misma. La Constitución, ojo, señores, vamos a ver. En tiempos de guerra o en situación de estado de alarma, estado de excepción, ¿vale? O, por ejemplo, bueno, estado de sitio, es decir, en tiempos de guerra, en definitiva, cosas muy complicadas, en situación conflictiva, la Constitución establece que no se puede reformar. Es decir, si estamos en un tiempo muy complicado, en una situación civil complicadísima, la Constitución no se puede tocar. ¿Lo tenemos claro? ¿Vale? 169, protección absoluta de la Constitución. Vale, terminamos, no nos liamos más. Recuerdo un poquito las fechas más importantes de nuestra Constitución, del año 1978. 31 de octubre, aprobación por las Cortes Generales, Congreso y Senado, en una sesión separada de ambas. 6 de diciembre, aprobación por referéndum, ratificación del pueblo español, con una aprobación, como decimos siempre, del 87,78% de los votos de carácter afirmativo. 27 de diciembre, sanción por el rey sancionó la Constitución, os recuerdo, Juan Carlos I, y terminamos con el 29 de diciembre, que fue la publicación y ese mismo día entrada en vigor. ¿De acuerdo, chicos? Así que, opositores, recordad que si otros lo han conseguido, nosotros lo vamos a conseguir. Y podemos hacerlo, Confío en vosotros, así que vamos a estudiar. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo a todos.